So there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan para estudiar la palabra de Dios juntos. Y caballeros, ¿alguien sale a predicar? Lauren, empiezo contigo. Sí, señor, este fin de semana voy a estar en el área de Dallas-Fort Worth. Tendré servicios en Garland, Texas. Estaré en Christ Unveiled Ministries con el pastor Charles Lincoln. Tiempos de servicio, viernes a las 7, sábado de 10 a 12 y en la noche a las 7. Vamos a estar ministrando sobre el bautismo del Espíritu Santo el sábado a las 7. Si quieren acompañarnos, si están buscando el bautismo del Espíritu Santo, nos encantaría tenerlos el domingo en la mañana a las 9 a.m. y el domingo en la mañana otra vez a las 11 a.m. Esos serán los servicios este fin de semana. Sean. Sí, señor, este fin de semana mi esposa y yo vamos a estar en Natchitoches, Luisiana. Estaremos con el pastor David y Francis Allen. Sábado, una conferencia sobre ansiedad y depresión particular. Vamos a estar ahí de 10 a las 4. Terminaremos con un servicio. Mi esposa estará cantando y yo ministraré sobre ese tema. Así que nos encantaría verlos a todos ustedes en esa área y también ese domingo en la mañana a las 10 a.m. o 10 y media a.m. 10 y media a.m. ese domingo. Así que me encantaría que si están cerca de esta área vayan a visitarnos. Joseph. Bueno, sí, mañana en la noche, de hecho, estaré en Portia, Arkansas, con los pastores Alexander en Faith Worship Center. Y esta es una iglesia maravillosa. Si no tienen una iglesia, nos encantaría verlos este fin de semana. Consideren Faith Worship Center como iglesia. El pastor Steve hace un trabajo excelente, predica el mensaje de la cruz y él es ungido para hacer lo que hace. Acompáñanos el jueves y el viernes a las 7 p.m. si es posible. Ministraremos en palabra y en alabanza, predicando el evangelio. Así que acompáñanos si es posible. Dave. Sí, mi esposa y yo vamos a estar en Edmonton, Alberta, Canadá, en mayo. 24 y 22 de mayo hay una conferencia que la familia Lamb tiene para First Nation. La han conducido los últimos años, no en los últimos 2 o 3 por el COVID, pero vamos a comenzar otra vez y Charla estará ministrando el 21, sábado, a las 9:30 de la mañana y yo el domingo en la mañana a las 9:30 también en el Centro Comunitario de Alberta en Edmonton, Alberta, Canadá. Josh. Nada por ahora. Muy bien, y sé que Dave mencionó a Canadá. Nosotros predicamos, no sé, creo que fueron 2 o 3 cruzadas en Toronto. Y nosotros estuvimos en el Maple Leaf Gardens, creo que se llama. No recuerdo si alberga tal vez 10,000 personas o algo así. Y como siempre digo esto, generalmente yo iba donde estaban preparando la campaña y investigar que todo estuviese bien para el servicio que empezaría esa noche. Y llegó la unión y ellos pues estaban tratando de sobrecargarnos mucho dinero. Y siempre nosotros atendíamos esos asuntos antes de llegar allí, así que yo sabía que nos estaban tratando de robar, pero no había mucho que yo podía hacer al respecto. Y sucede que se me acerca un caballero, el pelo ya blanco, y él, un hombre ya avanzado en edad, y me dijo, predicador, ¿cómo está? Y le dije yo, bueno, estábamos muy bien, pero ahora tenemos un pequeño problema aquí con la unión. Y se lo mencioné. Y me dijo, ¿cómo? Le dije, sí. Entonces él me dijo, bueno, deme un momento. Deme 5 minutos. 5 minutos después me dijo, no va a tener más problemas, no se preocupe. Y no tuvimos más problemas con la unión. Y yo pregunté, ¿quién es este caballero? Me dijeron, bueno, él es el dueño de este lugar. Eso me encantó. Él es el dueño de este estadio.
no recuerdo su nombre, un hombre muy, muy rico, pero fue muy, muy amable. Si tiene problemas, predicador, usted déjemelo saber. No tuvimos más problemas. Eso fue lo que sucedió. Caballeros, empezamos. Quisiera mencionar una cosa más, porque ya viene rápido. El lunes tendremos el Bibliatón. Este próximo lunes. Así que es miércoles hoy. Así va a ser. Y hemos escuchado alguna noticia de Dave nos Pakistán. estaba diciendo, el doctor David Watts, que la situación del alcance pakistaní ha sido continua, una serie de campañas, así que asumimos que las Biblias han sido distribuidas ya en la gente y si no lo va a hacer pronto. Están Así siendo que distribuidas. sí, porque la semana pasada el doctor Watts estaba sustituyendo al pastor Fleming que está allá en aquella situación en particular. Eso realmente es un milagro. El poder distribuir Sí, Biblias en Pakistán. en Pakistán. Sí, sí, lo es. Y yo he visto a gente eh, hacerlo un par de ellas a la vez, pero esto creo que fue una bastante Doce mil cantidad grande. quinientas me parece que son. Sí, así que esto es maravilloso, una oportunidad para traer el evangelio y sin esconderlo. Yo quiero que estén orando también por Vietnam. Estaba preguntando ayer cuando Dave Reaver tenía que estar allí preparando las cosas y si todo sale bien, nosotros imprimiremos más de 100,000 nuevos testamentos, porque es lo que nos dijeron que querían en este momento, ¿no? Y, y no pueden imprimirlas allí en Vietnam. Así que estén orando para que todo salga bien y que podamos distribuir la Biblia. Esto es un milagro. Pakistán es un milagro y Vietnam será un milagro también. Así es, hermano Suagro, usted ha mencionado varias veces, no tenemos los números aquí, lo siento por eso, pero también acabamos de transmitir al aire en Carolina del Norte, una estación masiva que cubre una gran área o una Así gran sección de es, esa área. así es. Es una estación muy, muy fuerte. Así que la gente que nos esté viendo por televisión, búsquenlo y trataremos de darle la información apropiada para cada estación. Yo no tengo las frecuencias o el dial de la Correcto. televisión, Sí, pero pero vamos obtendremos lo que necesitamos, sí. exacto, lo vamos a compartir para mañana, digamos así. Sí. Y la gente es la que nos está ayudando a hacer todo eso, las Biblias más el tiempo de televisión en todo el mundo. No lo podríamos hacer sin el pueblo. Dios dijo que Él nos daría una puerta abierta que nadie puede cerrar. Así es, así es. Y yo siento la presencia del Señor Dave cuando dices eso. Y realmente yo estoy creyendo al Señor por una cosecha de almas en todo el mundo, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Yo siento que hay hambre en los corazones y las Sí, vidas. Muchos ni siquiera saben qué es esa hambre, pero es el Señor, sí. es el hambre del Hay Señor una que alabanza que tienen. dice, yo le he buscado y no sabía qué era lo que buscaba, yo lo deseaba y no sabía qué era lo que deseaba. Yo siento eso desde que era un adolescente Mm, y un vacío eso que es. nada podía satisfacer, pero encontré algo. El Sí, Señor, el sí, Señor. Así que sí, y Dios le ha escogido a usted para ser parte de este esfuerzo en todo el mundo. Y qué honor, qué privilegio es, ¿no? Que Él nos escogió a nosotros y a ustedes. Y siempre véalo como un tremendo privilegio, una tremenda oportunidad de poder hacer algo que sea eterno en sus consecuencias. Así que estén orando ahora por Pakistán y también estemos orando por Vietnam para que Dios se mueva. hay otro grupo de personas que está abierto al Evangelio y es gente que está dolida. Estamos sufriendo muchas cosas en esta nación y hay Sí, mucha gente lastimada como resultado de eso. Vimos un poco de eso durante el COVID. Gente, gente que no podía salir de su casa, un incremento muy grande en gente que estaba viendo SBN
y comprando el producto. Así que hay algo que no pensamos usualmente en problemas, hay oportunidades. Siempre, siempre. El lunes será el Bibliatón y realmente eso es tremendamente importante. Y como esta situación, por ejemplo, en Pakistán, ha estado realmente, bueno, creo que ya seis meses ha estado la situación Sí, allí. han estado tratando de hacer esto ya cierto tiempo. El pastor Fleming ha sido o ha hecho un esfuerzo continuo en Pakistán, él y su equipo de la iglesia aquí en Luisiana, Mm, pero estaban limitados a lo que podían llevar en sus maletas, así que no sí. era su primer viaje de ninguna forma, pero es la primera vez en la que 12.500 Biblias se han permitido entrar y entregar a la gente. Y oremos por Dave Reber y sus asociados, el pastor o el hermano Dan. Realmente es algo tremendo. El Señor está usando a Dave poderosamente en Vietnam. Y, y yo creo que fue más de 1 millón de vietnameses que murieron durante la guerra de Vietnam. Pero gracias a Dios que eso ya está en el pasado. Y no sabía yo la cantidad de población de Vietnam es tan grande. Son muchas personas allí. Para el tamaño de aquella nación es una población muy grande. Pero estemos orando para que Dios abra esa puerta. Y Él lo ha hecho hasta el momento. Pero recuerde que esa es una nación comunista. Así que el Señor lo puede hacer. Así que estemos orando al respecto, por favor. Bien, capítulo 5 de Gálatas, iniciando en el versículo 5. Porque nosotros por el Espíritu El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra de Cristo. Y me quiero detener aquí un momento, o bueno, voy a leer el resto. Consecuentemente, Él demanda que pongamos nuestra fe exclusivamente en la cruz de Cristo, esperamos la esperanza de la justicia lo que no se puede garantizar hasta la resurrección. por la fe. Se refiere a la fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Lee el versículo 6, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, No tiene ninguna relación espiritual en nada. sino la fe que obra por el amor. La evidencia de la verdadera fe es el amor que procede de tal fe. Quiero volver a donde dijimos que el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros del sacrificio de Cristo. Cuando el Señor me dio la palabra de cómo el Espíritu Santo opera, esto fue lo que Él me entregó, que Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz. Él expió todo pecado, pasado, presente y futuro. Y, y esta tremenda obra que se llevó a cabo es la obra del Espíritu Santo. Él obra estrictamente a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Y eso le da el medio legal de hacer todo lo que Él hace. Antes de la cruz, el Espíritu Santo no podía entrar en el corazón y la vida de nadie, excepto unos cuantos profetas y reyes, etc. En Israel, y solamente unos cuantos eran los que donde él podía entrar. Y cuando esa labor se terminaba, entonces él se iba. Y cuando los santos de Dios mueren o morían antes de la cruz, no podían ir al cielo. No podían en ese momento ir al cielo y el Espíritu Santo no podía llevarlos a la gloria, porque había pecado en esa vida que no se había resuelto todavía y no se podía hacer ese proceso hasta la cruz. Pero gracias a Dios que la cruz lo resolvió todo completamente. Así que eso es de lo que nos está hablando Pablo aquí. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros del sacrificio de Cristo y Él no opera fuera de esos parámetros. Entienda usted eso. Cuando venimos ante el Señor y nosotros queremos ayuda en lo que refiere a nuestra vida y nuestro caminar, necesitamos esa ayuda.
el Espíritu Santo no puede proveer esa ayuda si nosotros ponemos nuestra fe en Él en lugar de Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz. Vamos a reiterar eso una vez más. El Señor debe de tener prominencia en nuestra vida. Él es que murió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio personalmente y el Espíritu Santo obra en esa capacidad de lo que Jesús hizo en la cruz y Él no operará fuera de ello. Así que si ponemos nuestra fe en el Espíritu Santo, aunque es el Espíritu Santo quien lleva a cabo estas maravillosas cosas, pero si ponemos nuestra fe en el Espíritu Santo y no en Cristo, eso en un sentido insulta a Cristo y el Señor no va a tolerar eso. El Espíritu Santo no lo va a tolerar tampoco. Él simplemente no operará. Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Y Él demanda que nuestra fe esté en esos parámetros. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo y esté crucificado. Siendo este el caso, entonces, el Espíritu Santo obrará poderosamente a favor nuestro para darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Entienda eso. Pero fuera de Él no obrará, no va a obrar. Sé que he leído muchas cartas a lo largo de los años de personas que me han escrito diciendo, hermano Swagger, yo amo a Dios, soy salvo, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Y yo, bueno, ellos no me contaban en detalle, pero yo sospecho en la mayoría de los casos es porque su fe estaba en el Espíritu Santo. Y las denominaciones pentecostales han cometido el error aquí en lo que refiere a esto y a este tema. Ellos han pensado, bueno, yo soy bautizado por el Espíritu Santo y hablo en lenguas, esa es la solución. No, no la es. No la es. Es muy importante, sí, pero no la es. Y nosotros debemos de poner nuestra fe en Cristo y solo en Cristo. El Espíritu Santo demanda eso, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y la muerte. Gloria a nuestro Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo único que lo va a hacer. Eso nos dice que el Espíritu Santo demanda que nuestra fe esté exclusivamente en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Lo que Jesús hizo en la cruz fue una obra Así legal. es. Él nos redimió, por lo tanto, Él tomó la posesión de nosotros. Eso es. Y a través de esa obra eficaz de la cruz, al morir y redimirnos, pagando el precio por nosotros, ahora nos convertimos en herederos con Él, coherederos con Él. Por lo tanto, es a través de su autoridad, por eso es que Jesús dijo, cuando le pidan al Padre, pidan en mi nombre. Y ahora tenemos la autoridad a través de lo que Él logró legalmente en la cruz, que usted acaba de citar en Romanos 8:2, que es una ley, la ley del Espíritu de vida. Él no va. Nosotros tenemos que cooperar de acuerdo a lo que fue legislado por la cruz, que Jesucristo fue el heredero de todo. La cruz fue el medio por el que ahora podemos recibir los beneficios de eso por fe en lo que Él hizo. Pero sucede que las asambleas de Dios y la iglesia de Dios y la iglesia cuadrangular y la iglesia pentecostal, santidad, etcétera, etcétera, ha pensado que todo esto vino por el poder del Espíritu Santo y a eso miran ellos. Y no es así, no fue así, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Juan 17, el Espíritu Santo dijo que el Espíritu Santo lo glorificaría a Él. Entonces la palabra del Eso Espíritu es. Santo va a glorificar a Jesucristo. Él, Jesucristo, debe recibir los beneficios y la gloria en nuestra alabanza y gracias por lo que hizo en la cruz. El Espíritu Así Santo es. obra de acuerdo a eso. Es verdad que el Espíritu Santo Él hace la obra. es quien lleva a cabo la labor y lo hace. Pero, de hecho, Jesús ya lo ha hecho Sí, en la cruz. correcto. Y hermano Swagger, la confusión rodea tanto la discusión de dónde y cuándo el Espíritu Santo comienza su obra.
El evento de la salvación para el pecador creyente introduce la obra del Espíritu Santo en la vida de ese individuo con el propósito de ser conformado a la imagen de Cristo. Y eso es una obra sin fin, de acuerdo a cómo estamos en el proceso de ser cambiados a la imagen de Cristo. Así que todo creyente nacido de nuevo que tiene un entendimiento de dónde poner su fe, puede aprender a vivir victoriosamente, puede aprender a vivir con el beneficio del Espíritu Santo obrando. También creemos en una segunda obra posterior del bautismo del Espíritu Santo, pero es primordialmente, su propósito es para el servicio. Así es. Entonces, al estudiar el libro de los Hechos, vemos a Lucas enfocándose en sus escritos en el poder para el servicio, y cuando tratamos de entrar o tratamos de presentar frente a los escritos de Pablo y Juan la idea de que Lucas está tratando de enfatizar, perdemos el punto de todo. Y probablemente lo dije pobremente, pero lo que simplifica al decir esto es que la mayoría de pentecostales, cada vez que leen cualquier cosa de el Espíritu en los evangelios o en los escritos de Pablo y Juan, no separan las dos obras primordiales que causan que nos encontremos con la obra del Espíritu. Así es, son dos distintas obras. El mismo Espíritu Santo, pero dos obras distintas. Entonces ambos, la familia pentecostal y la familia bautista, perdón, y la utilizo como término genérico, no es correcto, pero en general ambas familias son culpables Ujú. de no aceptar lo que se ofrece de una obra a la otra. Bueno, los pentecostales no han aceptado la función que Cristo hizo al expiar todo pecado, que el Espíritu Santo entonces obra a través de ello. Los bautistas, y los digo de esa manera, los bautistas, ellos han aceptado eso en cierta manera, pero no han aceptado el poder del Espíritu Santo. Correcto, y esas dos cosas tienen que unirse. Tenemos que entender que en la salvación al Espíritu Santo comienza su obra conformándonos a la imagen de Cristo, y el objeto correcto de fe es algo primordial, tiene que ser algo continuo para el creyente. Y para el pentecostal necesitamos el poder para esparcir el evangelio a todo el mundo. Y primordialmente esa es la obra del Espíritu Santo en lo que refiere al servicio. Es Sí, llevar el Evangelio al mundo. Ahora, Él opera en todo tipo de cosas, pero correcto. cuando este edificio aquí se construyó, hubo una señora que pagó por este edificio. Sí, Nosotros no podíamos pagarlo en aquel momento, eran $15 millones. No podíamos, pero el Señor tocó a esa dama, salvó su alma, ella era multimillonaria, ella partió con el Señor no mucho tiempo después, pero fue el Espíritu Santo que hizo todo eso. correcto. Y hermano Swagger, yo creo que ambos eventos que introdujeron el bautismo del Espíritu Santo tienen que ser subsidiados consistentemente por el objeto correcto de fe para ver el complemento entero de la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, al grado que la persona tenga su fe en Cristo y lo que Él ha hecho y escojan glorificar a Cristo, también será el grado que el Espíritu Santo obrará relativamente al servicio. Es su voluntad y Él obra en ambos aspectos. Sí, Victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y en segundo lugar, poder para el servicio. correcto. Y cuando tenemos el objeto correcto de fe, este proceso continuo y sin fin realmente viene a entrelazarse uno con el otro. Lo que yo soy también afecta lo que yo hago, mi Eso carácter es. y el estilo de vida y mi santidad debe ser la base desde donde se hace mi servicio. Y ahora este mensaje no debe de alienar a nuestros hermanos bautistas o pentecostales. Y una vez más, esas divisiones son buenas, pero no sé cómo decirlo. Pero debe combinarse los esfuerzos del Espíritu Santo y el conocimiento de cómo el Espíritu Santo obra ambos en libertad del pecado y poder para el servicio. Eso es lo que el Señor quiere.
Buenas palabras, libertad del pecado y poder para el servicio. Sí. Y recibiréis poder. Correcto. Después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos, etcétera, etcétera. Pero la iglesia no puede llevar a cabo nada sin el Espíritu Correcto. Santo. Y yo contiendo que sé que los escritos de Lucas y Hechos se enfoca en el poder el poder pentecostal para el servicio, lo entiendo, ese es su motivo, pero Hechos 1:8 y recibiréis poder para ser testigos, yo creo que, y bueno, lo voy a decir de esta manera, que para el tiempo en el que Hechos 2, del 1 al 3 y 2:4 habían terminado, cada beneficio del Espíritu Santo ya estaba allí, disponible para nosotros si operamos en el objeto correcto de fe a través del evento de salvación y el evento del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces hay 3 testigos primordiales que deben ser operativos o deben estar activos en la vida de cada creyente. Primeramente, hay un estilo de vida como testigo y esa es la salvación y el carácter, ser conformados a la imagen de Cristo. Esto tiene que ser el fundamento y la base de los testimonios de Pero testigos. si ignoras eso, no vas a tener victoria en tu vida. Correcto, y lo que va a suceder es que el segundo testigo que quiero mencionar es el espíritu de profecía o una unción verbal. Y el tercer testigo son los señales, prodigios y milagros. Entonces, tenemos un estilo de vida, tenemos un testigo ungido verbal y un testigo sobrenatural, señales, prodigios y milagros, y todo esto debe estar activado, y el Espíritu Santo es el que lleva a cabo todo esto, pero lo hace en ambas áreas, en la salvación y en el bautismo con el Espíritu Santo, como resultado de la fe y dependencia del creyente en Cristo como su objeto de fe. Pero si tratas de obligar a que el Espíritu Santo tome una posición que está mal, en otras palabras, queremos victoria sobre el pecado y tratamos de usar al Espíritu Santo, su poder, en lo que refiere a que nosotros trabajemos para Él, etcétera, etcétera, como me decían, yo no lo entiendo, yo soy lleno del Espíritu Santo, pero ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Yo no puedo vencer esta situación. Sí, lo motivante acerca de todo eso. Estaba yo sentado en cierta clase, estábamos tomando nuestro programa de maestría con otros predicadores y maestros, y esta conversación de cómo el Espíritu Santo obra fue presentada. Lo que animaba era que habían ministros de las Asambleas de Dios y reconocían que esta doctrina que el ministerio está tratando de enseñar está en sus ensayos de posición. ¿Cómo? Ese es su reconocimiento, así que digo yo que es algo de mucho ánimo, no digo que estén en sus púlpitos, y no significa que continúan predicándolo, Exacto. pero lo que, Disculpa, pero ¿es legible? ¿Lo puedes entender? bueno, papá ha tratado de explicar los esfuerzos de 1914, 1911. Sí. ¿Cómo se llama ese hombre? William Durham. Y los esfuerzos de los principios del movimiento pentecostal en la formación de las asambleas de Dios, y ellos, por supuesto, dejaron la iglesia de Dios y la idea de santificados Sí. y llenos del Espíritu Santo. Por supuesto, ellos creen que era un evento y la santificación progresiva comenzó a ser predicada por las asambleas que nosotros, bueno, adoptamos también. Pero mi punto es que este libro o esta doctrina, ellos la ven, y tal vez papá puede explicar un poco más de eso, los principios de los esfuerzos de William Durham para llevarnos de vuelta a la obra consumada de Cristo. Y esto es exactamente como las asambleas de Dios comenzaron estando de acuerdo con esa enseñanza que la santificación progresiva es hecha por el Espíritu y comienza en la salvación. Comienza en la Sí, salvación. comienza en la salvación. No estarían en contra de eso, pero sí quisiera decir, sin embargo, que cuando Dios le mostró a usted, como Pablo dice aquí en el versículo 5, por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Dios le mostró a usted algo que iba a causar esas olas, esa reacción en cadenas en las asambleas de Dios, y esa gente que piensa que el Espíritu Santo obra en mi vida para traer la pureza como el resultado del Espíritu Santo. Tal vez esté en sus ensayos, en su fundamento, pero la tendencia ha sido confiar en la segunda obra posterior, el bautismo del Espíritu Santo. Pero, mire, alguien va a tener que admitir, y estoy hablando de nuestros amigos pentecostales
que nuestros amigos bautistas han tenido esto En cierta manera, en ¿no? cierta manera, sí, lo han entendido. Quiero decir que esto es algo que yo encontré en mi programa de maestría, y esto fue escrito por Robert Menzies, y él lo dijo de esta manera. Papá mencionó a los bautistas, pero los llama la tradición reformada, este hermano, y él está mencionándolo en cuanto a los términos. Pero la tradición reformada ha hecho grandes contribuciones al movimiento pentecostal tradicional. Mm, De muchas formas somos hermanos sanguíneos cuando se trata de la doctrina de la santificación. Jefe, entre ellos está su llamado y la justificación, si me permite. Entre ellos está su llamado a reconocer la naturaleza progresiva de la obra progresista del Espíritu en la vida del creyente. Los teólogos reformados han animado correctamente a los pentecostales a reconocer que el poder y la eso. pureza no son necesariamente conectados. Esa es la oración para mí. Es la oración Mm, importante. La recepción del poder pentecostal no es garantía de madurez espiritual. Y esto ha sido algo que, una vez uh, más, en la tradición reformada, podemos dejar a un lado las tendencias calvinistas, pero en la tradición calvinista, esto ha sido promovido, que la santificación progresiva es por fe, no necesariamente a través de poder pentecostal. muy correcto. Y eso es lo que yo he dicho durante 20 años y me he dado cuenta de esto y lo he creído. Este mensaje, el mensaje de la cruz, le pone una mesa al creyente en cuanto a cómo vivir para Dios y cómo obrar para Dios. Dos experiencias Así que es, podemos muy ver, bien. y todo se trata de no se trata de el grupo al que yo pertenezco, no se trata de lo que yo puedo hacer, todo se trata del objeto de fe. Así que lo que yo soy como creyente depende de mi objeto de fe. Lo que yo soy como ministro depende de mi objeto de fe. Pablo dijo que la demanda y la oferta del Espíritu no está con nosotros, hablando del poder pentecostal, por lo que nosotros hacemos, sino que está con nosotros por lo que nosotros creemos. Así es. Entonces, todo esto, todo este mensaje de enfocarse en Cristo y quién Él es, abre la puerta para el Espíritu Santo para que haga esos cambios internos que es la necesidad fundamental de todo creyente. Sí Exacto. pueden operar en poder pentecostal, pero no pueden Mm. operar en cambio de carácter. Su poder pentecostal, el peso de esto colapsará y aplastará su vida y destruirá y aún a menudo eliminará su vida como ministro. ¿Por qué? El poder al que usted está cediendo como poder de la verdad pentecostal no puede ser sostenida bajo el fundamento débil y cambiante. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo y la cruz para tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Sí, Ahora yo puedo tener poder y pensar, bueno, yo hablo en lenguas todos los días y eso es bueno y lo hago. Es parte de mí, pero tratando de vivir esta vida por las cosas que hacemos en lugar de lo que creemos, así eso no se es. puede hacer. No va a No, funcionar. y el ministerio tiene que ser llevado a cabo con la misma base, y no hemos hecho mucho con la enseñanza de todo eso, pero es verdad. ¿Estás diciendo que estos hermanos que eran tus instructores entendían esto? No necesariamente. Yo diría que, bueno, me puso al tanto de cuántos pentecostales están respondiendo a lo que predicamos. Y eso es decir, bueno, no hemos predicado esto ya desde hace años. Ujú. Sí. No tenemos esto en nuestros ensayos. Y él dijo, bueno, eso es una familiar, creo que lo tenemos en nuestros fundamentos, documentos fundamentales, pero miren, tenemos que hacerlos pasar de decir lo tenemos a aceptarlo y Predicarlo predicarlo y enseñarlo. activamente. Y yo no creo que, No me parece que realmente lo entienden, francamente. pero el entendimiento ya viene. Sí, 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 eso se sí, está sí, abriendo, y sí. la razón por qué esos encuentros que hemos tenido, Es la primera vez en la historia, desde la iglesia primitiva, que yo conozca que esta palabra ha sido presentada al punto donde puede ser entendida. aún el ministerio de Pablo tenía que ser unido al poder pentecostal de los primeros 10 años de la iglesia. Mm, Y eso es lo que lo hizo completo, porque claro. se Mm, necesitaba el poder pentecostal, y lo digo de esta manera.
para poder traer el mensaje de Cristo crucificado a un mundo que estaba muriendo, pero los que están predicando el mensaje tienen que ser subsidiados, fortalecidos, tienen que estar firmes, parados sobre el fundamento del cambio de carácter que solamente se puede hacer con el mensaje de Pablo. Así que el mensaje de Pablo de la santificación para la iglesia moderna, producida por William Durham al principio del siglo, mientras comenzó a explotar ese mensaje del Pentecostal, fue producido por Meyer Pearlman. Si usted estudia el libro de Meyer Pearlman, encontrará que estas doctrinas, o este libro llamado Doctrinas de la Biblia, él presenta lo que estamos enseñando y predicando correctamente. Y todo está presentado allí. El problema es, y así es como yo lo puedo ver, creo que la batalla entre nuestros amigos pentecostales y no pentecostales se fortaleció tanto que nos hicimos exclusivos. Así que todo en hecho solamente se trata del poder pentecostal, y nuestros amigos que no son pentecostales dijeron, no, el Pentecostés se trata de salvación nada más. Y nosotros hemos devorado nuestra vida y no hemos escuchado la verdad que el otro hombre tiene. Ahora el mensaje de la cruz obliga a los pentecostales y a aquellos que son cesacionistas, aquellos que no creen en el poder pentecostal, a volver a fijarse bien y a ver qué es lo que Dios está haciendo. Y ese ministerio, ahora mismo, extendiéndose a través de su vida por todo el mundo, es un ejemplo clásico de lo que sucede cuando combinamos el poder pentecostal con el poder para ser cambiado. Ujú. Usted es el que lo está ejemplificando ante todo el mundo. Así que todo el proceso está siendo visto, y cuando ellos regresen a sus libros, cuando regresen a su escolaridad, cuando regresen a sus eruditos, cuando regresen a lo que ya se ha escrito, encontrarán que la revelación que Dios le abrió a usted, la iluminación de la verdad, está escrito en libros aquí, allá, pero esta es la primera vez que todo el paquete se le ha ofrecido a la iglesia a nivel mundial, y su vida, una vez más, ejemplifica por qué necesitamos ambos aspectos del poder del Espíritu en nuestra vida y en nuestro servicio. También podemos decir que el mundo pentecostés ha abandonado la enseñanza del bautismo con el Espíritu Santo, y hay esfuerzos hoy en día entre conservadores, como se han ya autodenominado, de revivir esas enseñanzas que han sido puestas a un lado. Pero yo creo que tenemos que revivir ambas Sí. cosas, no solamente el bautismo con el Espíritu Santo, pero también en lo que, volviendo al principio de las asambleas de Dios, fue enseñado por William Durham. Yo diría que en parte tal vez podemos anexar la obra del Espíritu Santo. Podemos ver algunas cosas hoy que el Señor ha abierto, cómo el Espíritu Santo obra. Definitivamente. Están muy conectadas, muy de Sí, cerca, así no es. están a distancia. Durham, en su posición, recordemos, su posición era que la santificación ocurre en la salvación y después progresamos en la santificación. Pero Durham, Sí. aún como nuevo pentecostal, aún dirigía el bautismo como la fuente de poder más que la experiencia de salvación. Él dijo que usted era salvo, pero Meyer Pearlman lo aclaró, y una vez más, Meyer Pearlman es uno de los primeros maestros de las asambleas de Dios. Escribió Knowing the Doctrines of the Bible, y aún lo utilizamos en los institutos el día de hoy, por lo menos deberíamos, porque él tenía sabiduría, perspicacia, y uno puede encontrar en autores pentecostales y no pentecostales hoy partes de este mensaje. Pero hermano Swagger, su ministerio ha sido responsable por recopilarlo, por declararlo, y mostrando no solamente lo que se necesita para el poder, para el servicio y cuán efectivo puede ser, pero qué sucede cuando entendemos salvación y el proceso de vivir para Dios. A través de problemas y situaciones ya he llegado, pero la gracia me ha traído a salvo hasta este día. Y la gracia me dirige, y el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén, así Él es. lo va a hacer. Él va a abrir los corazones, yo creo, de las asambleas de Dios, iglesia de Dios, bautistas, metodistas, etcétera, santidad. Y
Yo creo que Él está en el proceso de hacerlo ahora mismo. Creo que se acaba de ver un poco de eso esta semana pasada. Así es, nunca soñé que yo sería recibido con esa gentileza que, que 3,000 pastores bautistas Alabado me Dios. extendieron. Y hay algunos acá Yo que... traté de decirle, Pero mucha gente le ama. fueron muy, muy gentiles. Discúlpeme, disculpe la repetición, pero no me disculpe. El predicador le dijo a usted cuando era joven, si va a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, va a tener que salirse de esta asamblea. Eso Porque es fue lo lo que que lo ha me llamado a dijo. usted a hacer y es más grande. Lo extraño, A. Wilson era su nombre. Él tenía una de las iglesias de Asambleas de Dios más grandes del mundo en Kansas City, Missouri. Y estaba yo predicando una campaña con él en el sur de Texas. Y él me llamó a una reunión, me dijo, ven acá, quiero hablar contigo. Entonces, él, él me dijo, tú no puedes hacer lo que estás tratando de hacer y tú lo quieres hacer dentro de las asambleas de Dios. Y él era la estrella en ese momento del movimiento. Y yo le pregunté, ¿y qué es a qué usted se refiere? Ellos no van a aprobarlo. Yo sé, porque yo fui llamado a lo que a lo que tú estás haciendo cuando yo era joven y yo escuché a hombres que me dijeron otras cosas. Dios me ha ayudado y establecí una gran iglesia en Kansas City, pero no fue la voluntad de Dios originalmente. Hacia esa denominación nosotros no lo decimos con mala voluntad. Sé lo que usted está diciendo, lo que él está diciendo. Simplemente estamos reconociendo que el llamado sobre este ministerio va más allá de las barreras denominacionales y Amén. siempre ha sido así. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este momento. Yo me sorprendí de la cantidad de pastores que tenemos que ir a la pausa, pero se me acercaron. Había miles allí presentes. Sí, así es. Y realmente llegó el punto que le dije a Francis, yo me tengo que ir, no me puedo quedar físicamente ya, me voy a caer aquí. y ellos le amarán hasta la muerte. Es un buen problema, sí. Ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Es la ciudad donde el Cordero es la luz. Es la ciudad donde no viene noche. Si somos fieles, iremos allí. Es la ciudad donde el Cordero es la luz. Que venga el amanecer. Que salgan los rayos del sol. Mi alma no tiene temor, porque yo sé que en los cielos hay una ciudad, un lugar donde el Cordero es la luz. Alabado Dios. Damas y caballeros, yo siento la presencia de Dios mientras intentamos enseñar esta tremendamente importante enseñanza de cómo el Espíritu Santo obra. Gracias a Dios que no nos abandona. Cuando nosotros tenemos un problema, no nos abandona. Él está allí para fortalecernos y ayudarnos, levantarnos sobre las tinieblas y establecernos en una tierra más alta, alabado Dios. Y Él está haciendo eso ahora mismo, por la gracia de Dios, damas y caballeros. Y necesitamos entender cómo el Espíritu Santo obra. Esto es muy, muy importante que lo entendamos. Él nos da victoria sobre el pecado, el mundo, la carne y el diablo, y nos da poder para el servicio. Gloria a Dios. Que nosotros podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y saben, nosotros hemos usado al Espíritu Santo. Y yo digo eso de una manera cuidadosa,
Él nos ha ayudado a tocar a este mundo para Cristo. Y ahora nos está diciendo que Él quiere que vivamos correctamente. Y Él está disponible. Sí. Él está disponible Sí. porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Él quiere que nosotros vivamos correctamente. El Señor me dijo unos 20, 25 años atrás, me dijo, mi iglesia está en una condición terrible. Toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas que medicamentos no pueden sanar. Pero yo voy a empezar un mover en el centro familiar de adoración que le dará la vuelta al mundo. Y esto ya comenzó. No se ha llevado a cabo totalmente, pero ya comenzó. Pero yo creo que vamos a ver una cosecha de almas, damas y caballeros. Gente siendo salva. Y el Señor ha puesto en mi vida que nosotros no hemos enfocado lo suficiente, explicado lo suficiente, no hemos reconocido lo que sucede en el momento de salvación en la vida de una persona. Tiempo atrás yo lo leí, creo, o alguien me lo dijo, no recuerdo. Jack Coe fue uno de los grandes evangelistas de los 50, de los años 50. Él tenía la carpa más grande en el mundo, más grande que la del circo, ¿cómo se llamaba? El circo Barnum and Bailey. Bueno, que era el más grande en el mundo. Cuando él fue salvo, él era un borracho, era un joven, pero era un alcohólico. Los doctores le dijeron que si se emborrachaba una vez más, que no volviese al hospital porque ya iba a morir, se iba a desangrar. Tanto alcohol siendo consumido que le estaba haciendo hoyos en el estómago. Y un sábado en la noche, él estaba conduciendo y su cuerpo gritando por consumir alcohol. Y yo no sé lo que la nicotina le hace o el alcohol a la persona. Yo no lo sé, yo nunca he consumido alcohol de ningún tipo. Pero sé que le puede matar. Y él estaba muriendo. Y el doctor le dijo, si te emborrachas una vez más, no va a haber nada que yo pueda hacer por ti. Y ese sábado en la noche, él estaba conduciendo, y él no sabía, él no conocía a Dios, pero era algo que iba a suceder. Estaba rodeado por vehículos, cientos y cientos de vehículos. Era un sábado en la noche. Él pensaba que aquel lugar era una cantina o tal vez algún tipo de fiesta. Y se detuvo y entró al lugar, pero no era una cantina. Era un pastor, Jacob Filbert, y yo prediqué en una ocasión en esa iglesia. Él era uno de los mayores hombres de Dios en esa era de los pioneros. Y Jacob entró a un lugar donde nunca había estado, nunca había visto esto allí. Allí no solamente tenían servicio de domingo, sino que también sábado en la noche tenían servicios. Y este lugar estaba lleno a capacidad, porque el Señor se estaba moviendo y haciendo cosas grandes. Él entró y nunca había visto algo así. Eso lo asustó, aquel panorama, pero a la vez le dio una curiosidad. Y Jacob Filbert le pasó por el lado y puso las manos sobre su cabeza y le pidió al Señor que entrase en la vida de Jacob y que el poder de las tinieblas se fuesen de su vida. Y el poder de Dios tocó a Jacob. No hay nada como ello, damas y caballeros. Nada como ello, damas y caballeros. Y ese gran auditorio, ese tabernáculo, tenía un piso de acerrín. Eso era lo que tenía en el piso. Y Jacob cayó de espaldas. Lo tumbó de espaldas al piso. Y después de la medianoche se levantó y condujo a su casa. Y la puerta estaba cerrada, él no tenía una llave. Tuvo que tocar la puerta a su madre, abre la puerta.
y lo mira y él estaba lleno de aserrín. Él le dijo, oh Dios, otra vez estás borracho, Jack. Y él le dijo, mamá, no, ya no estoy borracho. Porque era la tercera hora, ¿verdad? Sino que lo que tengo es eso, lo profetizado por el profeta Joel. El poder de Dios cambió la vida de aquel joven. Ella no lo sabía, ella no sabía lo que había sucedido en la vida de su hijo. Él le explicó, pero él ya le preguntó, ¿qué? Le dijo, yo fui a la iglesia. Tú fuiste a la iglesia, pero tienes aserrín en todo el cuerpo, en toda la ropa. Lo sé, pero es que el piso estaba lleno de aserrín. Y él se convirtió en uno de los grandes evangelistas. Yo lo escuchaba cada noche a través de su programa de televisión que se escuchaba en Del Río, Texas. Y el tema principal era, yo escucho, yo veo, siento la mano de Satanás cuando ataca. Él ha ido ante el Padre pidiendo tentarme más, pero aunque Dios me hiriere, yo confiaré en Él, porque yo sé que saldré de allí como el oro, porque yo sé que mi Redentor vive, porque yo lo siento en mi alma. Alabado Dios. ¿Saben? Yo siento en mi espíritu que el Señor está diciendo en este momento que hay algunas personas que están sintonizando ahora mismo que no están en ningún lugar donde haya aserrín, pero su condición espiritual es la misma que aquel joven, que la que tuvo aquel joven Jack Coe cuando el Señor le salvó y lo sacó de ese barro, de ese lodo cenagoso y lo estableció en una roca. Yo voy a orar en este momento. Voy a orar en este momento y el mismo Espíritu Santo que entró en la vida de aquel joven Jack Coe y lo transformó tantos años atrás, Él está listo para cambiar su vida. Amén. Total y completamente cambiar su vida. Y yo voy a orar y yo quiero que usted ore conmigo, repita en voz alta y créalo con todo su corazón. Este es su momento. Oremos. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Las cosas que he hecho. Las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Y límpiame. Con tu preciosa sangre. Con tu preciosa sangre. De toda injusticia. De toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca. Yo confieso. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón. Yo creo. Yo creo. Que Dios le resucitó. Que Dios le resucitó. De entre los muertos. De entre los muertos. Y Él vive. Y Él vive. En este momento. En este momento. Acepto a Jesucristo. Acepto a Jesucristo. Como el Salvador de mi alma. De mi alma. Y le hago. El Señor de mi vida. De mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Que no puede mentir. Soy lavado. Soy limpio. Soy perdonado. Yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Damas y caballeros, vamos a ver en poco tiempo, ya lo estamos viendo en cierta manera, vamos a ver conversiones maravillosas como las que acabo de mencionar. Jack Coe no conocía a Dios realmente en lo absoluto, no lo conocía. Pero el Espíritu Santo es más poderoso. Sí, así es. Sí. Más poderoso que cualquier Aleluya. cosa. Alabado Dios. Gloria a Dios. Aquel día cuando entró a aquel lugar en Nashville, Tennessee. Gloria a Dios. Alabado Dios. Tú tampoco conocías nada, pero Él cambió tu vida. Gloria a Dios. Alabado Dios. Yo quiero que usted llame a alguien hoy y cuénteles que Santo ha entregado eres. su corazón a Cristo. O que usted le ha hecho el Señor de su vida. Y
le fortalecerá y le ayudará a hacer eso. Él dijo, mamá, no estoy ebrio. Aleluya. Aleluya. Y por la gracia de Dios, no voy a estarlo otra vez, por lo menos no con lo que yo consumía antes. Amén. Amén. Hermano Swagger, hay un texto que dice que a veces esperamos para la esperanza de justicia. Yo creo que hay creyentes el día de hoy escuchando que no son salvos, que son salvos, pero dicen, ¿hasta cuándo voy a tener que esperar para ver la victoria en mi vida? Lo pueden tener ahora Amén. mismo. Es fe. Amén. No es una situación de hacer algo. Es una Así situación es. de fe. Yo creo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Aleluya. yo lo creo totalmente. Y el Espíritu Santo empezará a obrar en esos corazones. Aquí lo dice, la esperanza de la justicia por la fe. Así es, así es. Esa palabra es hermosa, ajá, en el hebreo, y tiene la idea de la raíz de Hei y Bet. Están las letras con la imagen de un hombre con las manos así, pero está viendo la casa. Y al ver la casa está viendo lo que está dentro que provee la protección y ayuda. Es una imagen del amor, ajá, de la persona dependiendo de Jesucristo y lo que hizo en la cruz. Y somos bautizados en Cristo y Cristo suple toda nuestra necesidad. Aquella alabanza dice, me regocijo día y noche desde que encontré este camino y la mano de Dios en toda mi vida veo. Y la razón de mi alegría, la razón es esta, que el Consolador está conmigo. Alabado Dios. Aleluya. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Yo creo que hay personas cuyas vidas han sido transformadas en los últimos Amén. momentos. Lo creo así. Como dije, cuéntele a alguien y dígales que ha entregado su corazón a Cristo. Algunos se van a burlar o le van a advertir, pero hay otros que le van a felicitar correctamente y nosotros le felicitamos. Usted ha hecho al Jesús el Señor de su vida y su vida será transformada para siempre y para el bien 1000 veces más. Gracias una vez más. Dios le bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.